Así que Tom Parker Bowles está conduciendo con las cartas privadas de la princesa Diana en el maletero de su coche, y la excusa que dio por tenerlas es, sinceramente, más confusa que el propio descubrimiento. ¿Cómo si vas a ser sorprendido con algunos de los documentos más sensibles de la historia real moderna? Pensarías que tendrías una historia mejor preparada. Pero no. Cuando el rey Carlos levantó la tapa de ese maletero en el palacio y encontró carpetas marcadas como Diana Confidential, la explicación que siguió fue básicamente, alguien me las dio para un proyecto de libro. Un proyecto de libro. El hombre es un escritor de comida. Critica restaurantes. Escribe sobre queso y pollo asado. Why se supone que debemos creer que archivos gubernamentales confidenciales y las cartas personales manuscritas de Diana simplemente cayeron en su regazo como material de investigación? Ahí es donde se pone raro. Antes de entrar en todo eso, si te encanta desentrañar el drama real y las historias que no aparecen en los comunicados de prensa oficiales, pulsa el botón de suscribirse y únete a nosotros aquí en Crown Watch. Desglosamos todo lo que el palacio desearía que olvidaras. Bien, volvamos al lío. Así que, establezcamos la escena correctamente, porque el contexto hace que todo esto sea aún más extraño. Esto no era un martes cualquiera. Esta era la noche de un gran banquete en el Palacio de Buckingham. Estamos hablando de luces doradas, candelabros, líderes mundiales, embajadores, celebridades. El tipo de evento en el que cada colocación de tenedor está planificada y cada sonrisa está ensayada. Carlos finalmente se había convertido en rey después de esperar más tiempo que cualquier heredero en la historia. Y este banquete se suponía que era su momento para mostrar fuerza, para mostrar que la monarquía estaba firme bajo su reinado. William y Catherine llegaron siendo impecables. Ella con este vestido de esmeralda oscura que captaba cada destello de las cámaras. Carlos y Camila entraron de la mano. Su vestido plateado brillaba. La multitud aplaudía educadamente. Y entonces, Tom Parker Bowles llegó en su elegante coche negro, traje impecable, cabello cuidadosamente peinado, solo otro nombre en la lista de invitados. Excepto para William, él nunca fue solo otro nombre. Era el recordatorio viviente de que la familia de Camilla se había entretejido en el tejido de la monarquía, y se podía ver en la mandíbula de William en el momento en que Tom bajó del coche, tensa, controlada, observando. La cena misma siguió los movimientos. La orquesta de cuerdas tocando suavemente. Una mesa interminable cubierta de mantel blanco y copas de cristal. Brindis sobre la unidad y la historia y el vínculo entre naciones. Tom se sentó a solo unos asientos de Carlos, riendo fácilmente, charlando con ministros sobre comida y restaurantes y la vida fuera de los muros del palacio. Algunos invitados lo encontraron encantador. William no. Para William, esa risa se sentía fuera de lugar, como un sonido que no pertenecía en el salón real. Y Harry ni siquiera estaba allí para presenciar nada de esto. Al otro lado del océano, había elegido una vida diferente, una lejos de las cenas de palacio y las sonrisas forzadas. Su silla vacía era su propia clase de declaración. Así que la noche llevaba esta corriente subterránea de tensión que las cámaras no podían capturar del todo, educada en la superficie, hirviendo por debajo. Cuando el banquete terminó y los invitados comenzaron a filtrarse hacia la noche londinense, Carlos se disculpó. Le dijo a Camilla que necesitaba aire. Caminó por los corredores del palacio, los pasos resonando contra el mármol. Ahí salió al patio fresco. Los guardias estaban en sus puestos, silenciosos y vigilantes. La fila de coches negros brillaba bajo las farolas. Y fue entonces cuando notó el coche de Tom. El maletero no estaba completamente cerrado, solo una pequeña rendija.
casi invisible, pero suficiente para llamar la atención, en el palacio, donde la seguridad es más estricta que en cualquier otro lugar de Gran Bretaña. Nada se deja nunca sin cellar. Cada vehículo se revisa. Entonces, ¿por qué estaba abierto el maletero de Tom Carlos? Frunció el ceño. Miró a su alrededor. Nadie estaba mirando. Se acercó, dudó solo un momento, luego levantó la tapa del maletero. Dentro, ocultos bajo un pañuelo oscuro, había montones de documentos y sobres sellados atados con cordel rojo, viejos, desgastados, marcados con sellos de oficinas gubernamentales, y sentado justo encima, casi como si hubiera sido colocado allí para ser visto, estaba una sola carpeta con letras en negrita a través de ella. Diana Confidential. Carlos retrocedió tambaleándose. Su rostro se puso pálido. Su respiración se cortó. Ni siquiera tuvo tiempo de procesar lo que estaba mirando antes de que una voz cortara el silencio detrás de él. William padre, ¿qué estás haciendo? Y entonces los ojos de William se movieron más allá de Carlos hacia el maletero abierto. Y el cambio en su expresión fue instantáneo. Primero shock, luego algo mucho más afilado, furia. Así que, aquí está la contradicción central que hace que toda esta situación se desmorone. La explicación de Tom fue que no había robado nada. Dijo que alguien le dio los archivos. Un hombre con el que había trabajado antes. Alguien que trata con documentos raros. Supuestamente le dijo que tenía información sobre Diana y que la gente pagaría millones por ella. Tom afirma que al principio no le creyó, pero cuando vio los documentos, los tomó solo para mantenerlos seguros. Seguros en el maletero de su coche en un banquete de palacio, donde cualquiera podría haberlos encontrado. Eso no es salvaguarda. Ni siquiera es un buen escondite. Eso es llevar material explosivo en el único lugar donde el descubrimiento causaría el máximo daño. Si genuinamente querías proteger el legado de Diana y mantener estos documentos fuera de las manos equivocadas, ¿por qué los llevarías al Palacio de Buckingham? ¿Por qué no los guardarías en una caja fuerte? ¿Por qué no notificarías inmediatamente a Carlos o a la seguridad del palacio? La lógica se derrumba completamente en el momento en que aplicas cualquier presión sobre ella. William aplicó presión. Señaló el maletero, la voz temblando de rabia, y le dijo a Tom que explicara por qué las cartas personales de su madre, los informes gubernamentales y los archivos secretos estaban sentados en el coche del hijo de Camilla. No me mientas, dijo. Estos son archivos privados sobre mi madre. ¿De dónde los sacaste? La respuesta de Tom fue que le dijeron que eran para un proyecto de libro. ¿Un proyecto de libro? La incredulidad de William era palpable. ¿Esperas que creamos esto? ¿Que las cartas personales de Diana te fueron entregadas para un libro de cocina? Esa línea sola te dice todo sobre lo absurdo que era este momento. Tom es un crítico de comida. Toda su identidad profesional está construida alrededor de restaurantes y recetas. La idea de que a alguien se le acercara con documentos reales clasificados para un proyecto literario no solo estira la credibilidad, ignora completamente cómo funciona cualquiera de esto. Los documentos sensibles no flotan simplemente por el mercado de manuscritos raros, esperando que los escritores de comida los recojan. Si alguien realmente tuviera las cartas confidenciales de Diana, iría a la prensa. Iría a un editor con un historial en biografías reales. Iría a alguien que pudiera pagar los millones que Tom mencionó. No se los entregarían al hijo de la reina consorte y dirían, aquí, úsalos para tu próximo libro sobre pasta. Carlos intentó mediar, pero se notaba que estaba dividido en dos. Por un lado, su hijo, el futuro rey, la voz llena de justa ira. Por el otro, su esposa Camilla, la mujer por la que había luchado tanto por proteger.
y su hijo ahora atado a un secreto que podría traer la ruina a la corona. Cuando Carlos sacó un solo sobre y lo abrió con manos temblorosas, encontró una carta escrita con la letra de Diana, familiar, elegante, inconfundible. Estos no eran solo registros, eran fragmentos de los pensamientos privados de Diana de sus días más oscuros. Su mano temblaba. Apenas podía continuar leyendo. Y William observaba todo esto, su furia creciendo con cada segundo que su padre dudaba. Esto termina ahora, dijo William. O lo confrontamos esta noche o lo haré yo. Pero una cosa está clara, padre, si lo proteges otra vez, me perderás. Esa no es una amenaza hecha a la ligera. Esa es el heredero al trono, trazando una línea en el mármol y diciéndole al rey exactamente cuál sería el costo de la lealtad a la familia de Camilla. La línea de tiempo aquí importa porque muestra lo rápido que esto escaló de descubrimiento privado a explosión pública. Esa confrontación en el patio ocurrió tarde en la noche después del banquete. Al amanecer, la noticia había llegado a Camila. Un solo mensaje susurrado por los pasillos, el maletero ha sido abierto. Se sentó en la cama, las sábanas de seda cayendo a su alrededor. Inmediatamente supo lo que significaba. Su ayuda lo confirmó. William sabía, había visto las cartas, y su hijo Tom era el que había sido sorprendido con ellas. La reacción de Camilla fue puro pánico. Agarró el borde de la cama, los anillos clavándose en su piel, y susurró las cartas de Diana en el coche de Tom. Esta era su peor pesadilla haciéndose realidad. La sombra de Diana. El fantasma que había perseguido toda su relación con Carlos había resurgido de la manera más peligrosa posible. Y William, el niño que una vez la había mirado con odio silencioso, ahora tenía la prueba para alimentar su ira. Corrió por los corredores del palacio, las zapatillas rozando la piedra, cada retrato en la pared pareciendo mirarla con ojos juiciosos. Cuando llegó al patio y vio a Carlos de pie junto al coche luciendo años más viejo, gris de desesperación, y a Tom permaneciendo cerca, silencioso y avergonzado, se derrumbó. Idiota, le dijo a su hijo, ¿sabes lo que has hecho? Has destruido todo. Has abierto heridas que nunca sanaron. Le has dado a William el arma que siempre ha querido. Tom intentó explicar de nuevo que no había robado los documentos, que los estaba manteniendo seguros, y la respuesta de Camilla cortó a través de todo eso. ¿Seguro? ¿Llamas a estos seguro encerrados en el maletero de un coche esperando ser descubiertos? ¿Seguros de quién? Tom, de William, del Rey, de mí. Y honestamente, esa es la pregunta que todavía no tiene una respuesta satisfactoria. ¿Seguros de quién si el objetivo era proteger estos documentos de ser explotados? Llevarlos a los terrenos del palacio fue la peor decisión posible. Si el objetivo era eventualmente revelarlos, entonces esconderlos en un maletero tampoco tiene sentido. Si el objetivo era venderlos, el momento y el lugar son bizarros. Ninguna de las posibles explicaciones se alinea con las acciones. Eso es lo que hace que esto se sienta menos como un accidente y más como algo que estaba esperando ser encontrado. Camilla se derrumbó en un banco de piedra, sollozos desgarrando su pecho, su cuerpo temblando. Se volvió hacia Carlos, la voz cruda y desesperada. Me odiará para siempre, Carlos. Siempre me odió. Pero ahora tiene una razón. Le dirá al mundo que destruí a su madre. Volverá al pueblo contra mí. La corona se me escapará de la cabeza antes incluso de estar segura. Ward entonces dijo las palabras que, según se informa, helaron a Carlos hasta los huesos. Diana ha ganado. Incluso en la muerte, ha ganado. Esa es la línea que te dice dónde estaba la cabeza de Camila. Esto ya no se trataba de los documentos.
Se trataba de una competencia de décadas que sentía que nunca podía ganar, un fantasma del que nunca podía huir, y la realización de que las acciones de su hijo acababan de entregar a ese fantasma la victoria que siempre había temido. Mientras tanto, William no había terminado. Había dejado el patio, pero la tormenta dentro de él todavía rugía. Le dijo a su padre: mañana le contaré todo a Catherine, y si Camilla aún no lo sabe, lo sabrá. No puedes enterrar esto. Padre, no puedes protegerlo, no esta vez. Y entonces, en lo que se convirtió en el punto de inflexión de toda la crisis, William decidió salir a la luz pública. Durante 2 días, el palacio intentó contenerlo. Los reporteros se agolpaban en cada esquina, micrófonos levantados, preguntas cortando el aire. ¿Está el príncipe William peleando con el rey? ¿El hijo de Camila realmente tomó las cartas privadas de Diana? ¿Ha caído la monarquía en otro escándalo? El palacio no emitió ningún comunicado. El silencio se suponía que los protegería, pero el silencio se convirtió en la respuesta más fuerte de todas. Ahí entonces William salió del Palacio de Kensington con Catherine a su lado y rompió el muro. Formalmente, William saluda educadamente, dice unas pocas palabras cuidadosas, se retira. No esta vez. Sus ojos estaban fríos, sus hombros rígidos, su mandíbula trabada de furia. Levantó la mano pidiendo silencio y sorprendentemente, la prensa obedeció. Su voz era firme, pero llevaba fuego. No hablaré mucho, pero diré la verdad. La memoria de mi madre lo merece. Los reporteros se inclinaron hacia adelante. Recientemente, descubrí pertenencias personales de mi difunta madre, la princesa Diana, escondidas en un lugar donde nunca deberían haber estado. Estas eran sus cartas privadas. Sus miedos privados, su corazón privado, no fueron respetadas, no estaban seguras. Los gaspis se propagaron por la multitud. Catherine bajó los ojos, las manos firmemente entrelazadas. William continuó, la voz afilándose. No entraré en detalles hoy, pero quiero que el mundo sepa esto. La dignidad de mi madre no será silenciada, ni por este palacio, ni por nadie. Y entonces se dio la vuelta, negándose a decir más. Catherine puso su mano en su brazo, guiándolo de vuelta adentro. El daño estaba hecho. En una hora, todas las estaciones de noticias de Gran Bretaña y luego en todo el mundo se llenaron de titulares. El príncipe William rompe el silencio sobre las cartas de Diana. Dentro del palacio de Buckingham, el caos se explotó. Los asesores gritaban a través de las mesas. Los teléfonos sonaban sin cesar. Se redactaban y volvían a redactar declaraciones. Ninguna lo suficientemente fuerte como para detener el incendio que se extendía afuera. Carlos se sentó en silencio, el rostro pálido, las manos juntas. Cada palabra de la boca de William lo cortaba más profundamente. Había rogado a su hijo que mantuviera el asunto en privado. William había elegido el mundo en su lugar, y aquí es donde el patrón más amplio se vuelve claro. Esto no se trataba solo de un maletero o una noche. Se trataba de años de dolor no resuelto, ira no dicha, y una estructura familiar que había cubierto sus grietas con sonrisas educadas y fotografías ensayadas. William había pasado toda su vida adulta interpretando el papel del heredero disciplinado. Sonreía frente a las cámaras. Pretendía que todo estaba bien. Se paraba junto a Camila en eventos y nunca reconocía públicamente el dolor que su presencia le causaba. Pero ese maletero, esas cartas, la letra de Diana, rompieron algo en él. Lo hicieron decir en voz alta lo que solo había expresado en silencio. Toda mi vida he tenido que pretender que esta familia estaba intacta, pero no lo estaba.
Se rompió el momento en que la elegiste a ella sobre mamá. Eso es lo que le dijo a Carlos en el patio. Esa es la herida que ha estado festering durante décadas. El maletero solo arrancó la venda. La reacción pública fue inmediata y feroz. Multitudes se reunieron fuera de las puertas del palacio sosteniendo fotos de Diana. Cantaban su nombre como si hubiera regresado de la tumba para enfrentarse a la monarquía una vez más. Las redes sociales se inundaron con imágenes de ella, viejas entrevistas, sus famosas líneas sobre ser la princesa del pueblo. Para muchos, se sentía como si hubiera resurgido de nuevo, su espíritu llevado en la furia de su hijo. Las redes estadounidenses retransmitieron la declaración de William en cada canal. Los comentaristas debatían si esto era el comienzo del colapso de la monarquía. Los periódicos llevaban fotos divididas. Por un lado una Diana sonriente, por el otro una Camilla con lágrimas. Los titulares se escribían solos y la gente elegía bandos. La mayoría se puso del lado de William. Algunos defendían a Carlos. Muy pocos se ponían del lado de Camilla. Carlos, enfrentando la mayor crisis de su reinado hasta el momento, hizo una apuesta desesperada. Decidió dirigirse a la nación directamente. Sus asesores advirtieron en contra. Demasiado peligroso admitir que había cartas. Demasiado peligroso confirmar que William decía la verdad. Pero Carlos los cortó a todos. No más mentiras, dijo. Si nos escondemos, caemos. Si nos quedamos en silencio, ardemos. El pueblo debe oírme. No mañana, no la próxima semana. Hoy, Camilla le rogó que no lo hiciera. Si hablas de ella, me enterrarás. Cada palabra que digas colocará a Diana por encima de mí, incluso en la muerte, y el pueblo nunca me perdonará. Carlos la miró con ojos cansados y dijo, esta noche, solo soy un padre roto. Su discurso fue corto, pero cada palabra talló profundamente. Se paró en la sala del trono, las cámaras brillando, y habló no como un rey, sino como un hombre. Admitió que las cartas personales de Diana habían sido encontradas en un lugar donde nunca deberían haber estado. Admitió que había causado un profundo dolor a su familia, sobre todo a William. Dijo que Diana era la madre de sus hijos, que siempre sería honrada, siempre recordada, siempre respetada. Y entonces dijo las palabras que aturdieron a la nación. Cualquier fallo en proteger su memoria es mi carga, y solo mía. Pido paciencia, pido sanación. Pido a mi hijo que me perdone. La reacción fue instantánea. Multitudes en toda Gran Bretaña aclamaron su honestidad. Por primera vez, muchos sintieron que Carlos había hablado con su corazón, no con palabras ensayadas. Pero otros convirtieron sus lágrimas en cánticos por Diana, elevando su nombre como si todavía estuviera viva. La prensa alabó su valentía, hizo preguntas peligrosas. Si Carlos admite el fallo, ¿está Camilla capacitada para ser reina? Si William es el defensor de la memoria de Diana, debería liderar antes de lo esperado dentro del palacio. Camilla se derrumbó en lágrimas. Se sintió despojada ante el mundo. Su corona resbalando como arena entre sus dedos. Tom maldijo entre dientes, sabiendo que la culpa por el maletero nunca lo abandonaría. Y William se sentó en su estudio con Catherine y escuchó las palabras de su padre en silencio. Cuando terminó, no aclamó, no maldijo, solo susurró. Por fin, finalmente dijo la verdad. Catherine tocó su mano y preguntó, «Entonces, ¿lo perdonarás?» William miró la noche oscura más allá de la ventana. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos todavía feroces. «No lo sé», dijo. «La verdad ha sido dicha, pero la verdad sola no sana». Y ahí es donde realmente aterriza la historia. No en el descubrimiento, no en la confrontación, ni siquiera en la explosión pública.
Aterriza en el hecho de que una familia construida sobre el silencio y la gestión de la imagen finalmente tuvo sus muros derribados por un maletero que no estaba completamente cerrado. Tom Parker Bowles puede o no haber tenido intenciones inocentes. Tal vez alguien realmente le dio esos documentos. Tal vez realmente pensó que los estaba manteniendo seguros. Pero la forma en que todo se desarrolló, el maletero abierto, el banquete de palacio, el momento, la excusa del proyecto del libro, nada de eso suma a una explicación limpia. Lo que suma es una familia que nunca ha lidado adecuadamente con su dolor, su culpa o sus fantasmas. Las cartas de Diana estaban encerradas en archivos, pero su memoria nunca fue realmente enterrada. Solo estaba esperando que alguien levantara la tapa. Catherine. Observando todo esto desarrollarse, escribió en su diario privado esa noche: amo a mi marido, pero temo por él, temo que su ira, si no se calma, se convierta en la misma cosa que lo destruya. El mundo puede querernos como su rey y reina, pero yo solo quiero paz para nuestra familia. Rezo para que recuerde que la corona no es un premio, es una carga. O las cargas, si se llevan con ira, romperán incluso al hombre más fuerte. Cerró el libro y apagó la vela. La habitación se sintió oscura, pero el peso de todo lo que había sucedido no se levantó. Porque el maletero estaba cerrado de nuevo, pero las preguntas seguían bien abiertas. ¿Quién realmente le dio a Tom los archivos? ¿Por qué ahora? ¿Qué más estaba oculto entre esos papeles? Y sobre todo, ¿qué haría William con el fuego que la memoria de su madre había reavivado en él? La monarquía sobrevivió al discurso, sobrevivió a los titulares, sobrevivió a la noche, pero la fractura entre padre e hijo, entre pasado y presente, entre la corona y la verdad, esa no sanó. Solo dejó de sangrar el tiempo suficiente para que las cámaras miraran hacia otro lado.